Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a la asambleísta Paola Vintimilla, una joven mujer que ha demostrado su valía y su coraje, además, al disputar y al tratar temas muy duros dentro de la Asamblea Nacional. El último tema que ella bandera es el caso Assange. La pregunta que queremos plantear a Paola ¿es o no es ecuatoriano? Y si es ecuatoriano, ¿cómo está afiliado en la Embajada de Ecuador en Londres? Este huésped un poco incómodo para el gobierno nacional y para la propia Embajada ecuatoriana en Londres. ¿Cómo va el proceso? ¿El señor es o no es ecuatoriano? ¿Por qué cuando él ha sido un experto en robar información demanda al Estado ecuatoriano porque se consiguieron los papeles de su naturalización? Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el señor Assange sí es ecuatoriano, efectivamente. Es una de las cosas contradictorias que muchos expertos no entienden, como un ecuatoriano puede ser también asilado político en su propio territorio, pero así se dieron las cosas. El hecho de haberle dado la nacionalidad ecuatoriana, y una de las cosas que concluye también el defensor del pueblo, es el tema de el procurador general, del Estado, concluye de que hay irregularidades, más no es ilegal cómo se manejó la cosa. ¿Por qué no fue ilegal? Porque ellos crearon una ley ad hoc justamente para poderle dar la nacionalidad al señor Assange. Pero el fin sí es bastante cuestionable, porque el fin de darle la nacionalidad al señor Assange fue para que sea nombrado diplomático, de esa manera conseguir un salvoconducto y irse a vivir en el país que él, me imagino, sí considera a su altura, no insignificante como el Ecuador, que es Rusia. Por lo tanto, sí tiene la nacionalidad, no tiene cédula ecuatoriana. Tuve información del registro civil donde me dicen que él solamente tiene el número de identificación, más no tiene en sí el documento de la cédula. Una cosa que tal vez no se ha hecho muy público, pero sí es importante que la gente conozca, es que cuando él pide la naturalización, su pasaporte está vencido, ¿no? Así que ni siquiera tiene los documentos en regla para obtener la naturalización. Y es un ejercicio simple, solo para ingresar al país necesitamos pasaportes de al menos 6 meses de vigencia, es decir, no se diga para alcanzar la naturalización. Mucha gente en el país, y me van a dar la razón los que me estén escuchando, han pasado muchísimos años tratando de sacar la naturalización ecuatoriana, teniendo ya familia aquí, hijos, esposa, estando gente incluso hasta más de 30 años en nuestro país y todavía no pueden sacar la naturalización. ¿Cómo es que al señor Assange se le dio de una manera tan fácil, no? Sin nunca haber pisado Ecuador, además. Puede estar en un espacio ecuatoriano, pero nunca ha pisado el país. Sin conocer nuestro idioma, sin conocer los símbolos patrios, sin conocer nuestras regiones, sin conocer nada sobre el país. Cuando Paola habla de que seguramente el señor Assange buscaba un país no insignificante, que fue el término que él usó para referirse al Ecuador de una manera peyorativa, pese a que le hemos alojado por más de 6 años con costos enormes para el Estado ecuatoriano, entonces, ¿hacia dónde iba? ¿Qué trámites avanzó él o el propio Estado ecuatoriano, lo cual sería lamentable, para ubicarlo en otro destino? No avanzó en nada, porque, a ver, le da la nacionalidad María Fernanda Espinosa con el fin de que el señor Assange tenga el estatus de diplomático y de esa manera pueda tener un salvoconducto, como te digo, para salir de la Embajada de Londres y viajar directamente como consejero en la Embajada de Moscú en Ecuador. Ese era el plan, pero como obviamente el Reino Unido no le podía dar en la condición de asilado a un prófugo de la justicia británica, porque eso es lo que actualmente es el señor Assange, pues se echó por la borda todo intento de sacarle, y por lo tanto nuestra nacionalidad simplemente se la regaló, como podemos ver, y no se logró absolutamente nada de lo que se tenía planeado o lo que el señor Assange quería o María Fernanda Espinosa en su momento.
¿Y cómo avanzan los procesos? Hemos visto a Paola llamando a plantones, a exigir al presidente Moreno que le retiren la nacionalidad. Bien señala Paola, no conoce el país, no conoce los símbolos patrios, no conoce lógicamente ni el idioma, menos aún lo que significa la historia de un país como el nuestro. Y las irregularidades que están ahí, no son ilegalidades como se pueden pensar personas, no, yo digo irregularidades. ¿En qué se diferencia, para que nos entiendan los televidentes, ilegal e irregular? Ilegal es ir sobre la ley, ¿no es cierto?, en contra de la ley. Eso sería una ilegalidad. En el caso del señor Assange y su naturalización se convirtieron irregularidades. Quiere decir que no pasaron por los procesos correspondientes para darle la naturalización. Entre esas, no pasar por el sistema informático de la Cancillería es una irregularidad. El poner los documentos como reservados sin seguir el protocolo, sin que estén en los archivos de la Cancillería donde reposan los documentos reservados, es otra irregularidad. Es decir, los documentos no estaban en la Cancillería. Habría que preguntarle al canciller en dónde encontró los documentos, porque él afirma en la carta que no se encontraba en los archivos. Exacto. Estas dos cosas son irregularidades. El fin con el que se le dio es otra irregularidad, digamos, o el fin que se lo dio no funcionó. ¿Para qué se le dio? Como le decimos, ya lo hemos repetido, para darle el estatus de diplomático y poderle sacar de la embajada. ¿Qué tiene que hacer el Estado ahora? Si tiene la decisión política, Claudia, puede actuar con el acto de lesividad. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo Estado reconozca las irregularidades y el fin con el que se le dio la nacionalidad y pueda ser anulada. Esto me imagino que lo puede pedir el canciller al presidente de la República o el mismo presidente de la República tomar este acto de lesividad y decir pues que se equivocaron. Es en pocas palabras eso, ¿no? Por eso se necesita una decisión política sobre este tema. Yo he pedido una cita con él, ya van a ser 2 semanas, hoy lunes serían 2 semanas. Con el presidente de la República, porque él dijo en una cadena internacional que no conocía todas estas irregularidades que se habían dado, y yo quisiera tener una cita con él y explicarle exactamente por qué se le dio, para ver si de alguna manera él puede actuar como la mayoría de los ecuatorianos queremos, y es retirándole la nacionalidad ecuatoriana. ¿En quién está la potestad de retirar la nacionalidad? ¿Directamente presidencia de la República o existe otro organismo, registro civil, no sé, uno? No, puede... el registro civil no tiene nada que ver en esto, sino es exclusivamente el Estado ecuatoriano, por ende del presidente de la República. Es decir, los procesos están dados, está pedida la cita, pero ¿qué es lo que le dice la gente a Paola Vintimilla en las redes sociales? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Cuál es el sentir generalizado? Porque una época Assange era una especie de héroe que logró develar una serie de información del gobierno norteamericano, causando una serie de problemas. Se habla que incluso fue causante de algunas muertes en Medio Oriente, lo cual es gravísimo. Este hombre después demanda por liberar información pública. Es una serie de contradicciones en torno a él. ¿Qué es lo que la gente dice en las redes? A ver, solo una aclaración. Los abogados de Julian Assange no le demandaron a la final al canciller de la República y por ende al Estado por revelar la información supuestamente confidencial. Se dieron cuenta de que era una locura lo que estaban haciendo y le demandan poniendo una acción de protección, porque supuestamente con el protocolo que se le está poniendo, que ese protocolo lo que significa es reglas claras dentro de la casa donde el señor vive, se estarían vulnerando derechos. Ya la jueza en la primera instancia dijo que no se están vulnerando, por lo tanto esa acción de protección no procede. Ellos han apelado. Un paréntesis, Paola, es decir, hasta ahora el señor Assange no tenía reglas para estar en la embajada, hacía lo que quería. No, porque, o sea, porque hasta uno recibe huéspedes, recibe jóvenes, hasta pone hora de entrada, hora de salida, y que al menos informen al dueño o dueña de casa a qué horas llegan. Eso no existía. No, o qué visitas reciben, tampoco existía. Exacto, no existía absolutamente nada. María Fernanda Espinosa le tenía en esta casa haciendo lo que el señor le daba la gana. Por eso hubo problemas con el personal de seguridad de la embajada, hubo problemas con la gente que trabajaba dentro de la embajada. Dicen que era bastante grosero, era agresivo, tenía problemas de higiene, aparte metió un gato que, miren, estamos hablando de un lugar muy pequeño donde están las oficinas de la embajada, no es una residencia donde el señor tenga un espacio amplio para tener hasta una mascota. Tenían problemas con la seguridad, como les había dicho, y
y sobre todo que me contaban que llegaba, por decirte, 20 personas a visitar al señor Assange sin que nadie sepa quiénes eran, y esas personas entraban a la embajada. Tuvo algo muy claro y muy contundente. La María Fernanda Espinosa, la ex canciller, tenía la oportunidad de quitarle el asilo en el momento en que el señor Assange, por ejemplo, intervino en las elecciones de los Estados Unidos, intervino en las elecciones de Cataluña, intervino en las elecciones de nuestro país. Recordemos que a un ex candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, le dijo que tenía las horas contadas para salir del país. O sea, llegó a puntos, a unos extremos impresionantes. Eso es un motivo para quitarle el tema de asilo. Es decir, hay no una hizo serie de nada. antecedentes. Lo que está haciendo el canciller ahora es simplemente decirle, señor, usted quiere seguir con el tema del asilo, usted quiere seguir viviendo en nuestra embajada, pues siga reglas, que son reglas que para nada restringen sus derechos. Poner como ejemplo varias cosas. Cuando una persona es asilada en un país, en todo un territorio o en una ciudad, primero no pueden dar declaraciones públicas, no pueden ser incómodos para el gobierno que les dé el asilo, no digamos en una casa. Ahora, ¿cuál es el proceso de esta acción de protección puesta por abogados de la talla de Baltasar Garzón, que muchos no entendemos qué está haciendo allí, pero son los abogados del señor Assange? ¿Cuál es el siguiente proceso? La jueza niega el proceso, pero ¿hasta dónde van a llegar? Ellos apelaron y veamos qué dice en la apelación. Si vuelven a negar el recurso, lo que ellos piensan es ir a organismos internacionales. Pero tampoco les va a resultar, porque el protocolo que hizo el canciller de la República aquí en Ecuador está enmarcado en las propuestas y otros protocolos de organismos internacionales. Así que no le veo por dónde ellos puedan no sujetarse a este protocolo. Lo tienen que hacer si quiere permanecer dentro de la embajada. Lo que ellos están haciendo es simplemente ganando tiempo y con esto no aceptar el protocolo y no regirse a estas reglas, ¿no? La gente se quejaba de que seguía incomunicado, de que no tenía wifi todavía. No tiene wifi porque el señor se ha negado a aceptar la clave, porque dice que es un wifi no seguro para él, ¿no? Es un wifi otorgado obviamente por la propia embajada, pero para él esa no es una red segura. El gran hacker tiene miedo que le hackeen, más o menos así es. O sea, que le estén chequeando en qué está usando ese wifi. Y eso es lo que él no quiere. Y obviamente, si es el wifi de la embajada, ellos tienen acceso pues a donde él ingresa, a sus comentarios, a todo, pues, ¿no? Ahora, Paola, ¿cuál es la acción que podría tomar la Asamblea? Tú como asambleísta, pero la Asamblea no puede hacer absolutamente nada. ¿O qué declaración podría hacer, al menos expresando su preocupación frente a un inquilino que le ha causado varios problemas a Ecuador? No es al lugar, a la oficina de la embajada, sino a nuestro país. Lamentablemente nada. Yo creo que ya estamos en un punto en que yo ya he presentado todas las pruebas y que ya le toca al gobierno, al Estado, actuar. Si tiene la voluntad política de quitarle la ciudadanía, lo va a hacer. Y si no, no podemos hacer mucho más. Yo como asambleísta he llegado a hacer todo lo que en mis manos estaba. Ese plantón que hice fue ciudadano, fue como ciudadana. Dentro de la asamblea y como asambleísta, lamentablemente ya no puedo hacer más. Es decir, hay que esperar a ver la decisión del gobierno nacional, ya específicamente el presidente Lenín Moreno. Seguir presionando, porque yo no me quiero quedar tranquila en este tema y lo que quiero es que el presidente me dé una cita. Seguir presionando para esa cita, explicarle que él, después de escuchar todo lo que tengo que decir, si es que no toma esta acción de lesividades, porque simplemente el señor Assange seguirá siendo ecuatoriano para siempre, pues. La pregunta es, ¿y votará en las próximas elecciones? Hay una serie de dudas, de preguntas, porque al fin y al cabo... Creo que su condición de asilado no le permitiría, ¿no? Con su condición de ecuatoriano, sí. No sabemos, porque además las urnas se ponen en la propia embajada, o sea, hay una serie de, al menos que aprenda español. Pasando a otros temas, Paola, ¿cómo va el tema en la Asamblea? Vimos que antes del feriado, el día miércoles, se entregó ya el presupuesto general del Estado para ser evaluado y analizado. ¿Cómo van los trabajos ya como asambleísta cuando tiene la tarea tan fuerte de analizar el presupuesto general del Estado, que nuevamente es criticado por algunos, alabado por otros, pero son más de 32 mil millones de dólares? 33, si no me parece. Algo así, 33 mil. Yo solo les hacía una reflexión a la gente.
¿Ustedes saben más o menos cuánto se calcula que nos robaron en la década pasada? Más de 60.000 millones de dólares. Hubieran sido 2 años del presupuesto general del Estado. Al menos 2 años. Imagínate lo que hubiera sido eso. Pero bueno, pasando al tema que tú me preguntas, el día de hoy justo tendremos una reunión con la bancada para analizar el presupuesto general del Estado. No todos somos economistas, tenemos una idea, ya hemos analizado el presupuesto anterior, lo ponemos en el papel, vamos analizando cada una de las cifras, vemos que el tema del petróleo, del precio del petróleo, se había hablado de 55, si no me equivoco, o 53 para hacer una cifra moderada. Creo que le han subido $3 más al precio del barril, habría que ver cómo está eso. Y el fin de semana bajó el precio, o sea, nunca se sabe qué va a pasar con el mundo internacional. Pero siempre hay que redondearle un poco, ¿no? Hay redondearle, y hay estadísticas que dicen que podría ser entre 50 y 55 un precio real, no muy ni optimista, pero tampoco ni demasiado muy pesimista, bajo. Sí, o sea, es un tema, es un precio que está dentro de los estándares de las estadísticas, digamos. Tenemos que revisar eso. Tú sabes que entregaron el miércoles, cuando ya inició el feriado, se entregó el miércoles, si no me equivoco, a las 8 de la noche, y tenemos que revisarlo estos días. Para el día de mañana, martes, no está a topar el tema, y yo creo que ha de estar, si no para el jueves, para la próxima semana. Yo creo que todas las bancadas y todos los asambleístas tenemos la responsabilidad de analizar punto a punto en qué se está gastando, de dónde llegan los recursos además del petróleo, y ver sobre todo en qué se está gastando el dinero, ¿no? Cómo ha bajado. La cifra exacta, cuál estoy es mirando el déficit. el comunicado, es de 31.000. 31, sí, quedó en 31.318 millones, bien, que son cifras difíciles de imaginar, la verdad, son cifras enormes, pero... Sí, pero tenemos grandes ingresos. Veamos cuál es el déficit total este año, ¿no? Y si ha bajado en relación al año pasado, y también el gasto tiene que haber bajado, ¿no? Porque en eso quedamos. Procesos de endeudamiento, ¿cómo están analizando eso? Todo eso. ¿Qué otros temas están pendientes en la Asamblea? ¿Cómo están las comisiones? Vamos cerca de cierre de año y se tendrían que rendir cuentas ahora. Paola, ¿qué diría su trabajo en el año 2018 al interior de la Asamblea? Bueno, yo estoy muy contenta porque yo presenté una ley en febrero para los trabajadores privados que fueron arrebatados sus utilidades en la década pasada. Esto pasó con las telefónicas, esto pasó con las personas que trabajan en el sector eléctrico, en el sector minero, en el sector petrolero. Ojo con este dato, son de empresas privadas. Las empresas públicas no reciben utilidades, obviamente las utilidades van directamente a las arcas del Estado. Son trabajadores privados, en este caso más de 4.000 trabajadores que estarían por recibir nuevamente su 15% de utilidades. El gobierno pasado los dejó en el 3%, así que ese sería un gran triunfo para mi carrera trabajando por los ciudadanos. Yo espero que máximo en febrero de este año ellos ya tengamos esto en el pleno de la Asamblea sea aprobado. Sabemos que tenemos el apoyo de todas las bancadas, inclusive, Claudia, de las bancadas de la Revolución Ciudadana, que no entienden por qué se hizo una cosa así, por qué se atentó contra los derechos de los trabajadores. Así que tenemos el apoyo de todas las bancadas. Esperemos que por unanimidad estos 2 artículos sean derogados y ellos vuelvan a recibir ese 15%. Actualmente reciben el 3%. Tuvieron un recorte enorme del 15 al 3. 12%. El 12% menos, y lo cual además hay muchas familias que planifican, se endeudan en base a las utilidades que con justicia reciben. Hizo mucho daño a la economía del país, hizo mucho daño a cientos de familias, ¿no? A miles de familias, porque recordemos que los de las telefónicas también recién este año se logró pues que se declare inconstitucional, y de esa manera ellos también ya pueden recibir sus utilidades, que serán en el mes de abril del próximo año. Por eso tenemos que apresurar las cosas para que antes ellos ya tengan el derecho a sus utilidades nuevamente. Para que esté todo el proceso aprobado y todos los detalles listos. Para terminar, Paola, ¿cómo avanza la campaña y la presentación de candidaturas del Partido Social Cristiano en todo el país? Ahora es parte de Pichincha, pero ¿cómo avanza este proceso? Bueno, hasta el 21 de diciembre se inscriben en teoría, pero ¿cómo estamos avanzando en ello? Sí, había escuchado que era hasta el 23 de diciembre en el caso de nosotros, los asambleístas. Bueno, depende de la convocatoria del Consejo, que todavía no está hecha. Es que comienza en noviembre hasta, es un mes, si no me equivoco, es el 23 desde el 23 de noviembre hasta el 23 de diciembre hay la oportunidad de inscribir los candidatos, y ahí sabremos exactamente. Lo que tenemos ahora en el Partido Social Cristiano son precandidatos. Mauricio Pozo está haciendo un excelente trabajo, está trabajando muchísimo en las comunidades, en las ciudades,
ciudadanía, escuchando a la gente, haciendo propuestas inteligentes, propuestas de una persona que es un economista y que realmente necesitamos un economista dentro de la alcaldía. Administrador. La alcaldía necesita una buena administración. Así es. Entonces estamos apostándole a Mauricio Pozo y esperemos que sea el próximo alcalde de Quito, un alcalde que realmente saque adelante ese municipio. Saque adelante el municipio y vuelva a poner a Quito en los parámetros que siempre ha estado. Una ciudad patrimonio cultural, una ciudad siempre como ejemplo para muchas otras, no solo en Ecuador, sino en toda América Latina. Recobremos ese orgullo de ser capitalinos, recobremos la quiteñidad que tanto nos hace falta, ¿no? Recobremos ese amor a nuestra ciudad y para eso necesitamos una persona realmente comprometida con Quito. Vamos a mirar, en otro momento hablaremos ya de todas las candidaturas a nivel nacional. Queremos agradecer a Paola Vintimilla. Recordamos que ella es asambleísta, ha tenido una importante tarea este año al interior de la Asamblea, pero este momento hemos hablado fundamentalmente sobre el caso de Julian Assange. Ella exige al presidente Moreno una reunión para solicitarle se le retire al señor Assange la nacionalidad ecuatoriana, una nacionalidad otorgada de acuerdo al criterio de Paola Vintimilla de manera legal, pero con una serie de irregularidades. Incluso nunca se supo dónde estaban los archivos hasta que el actual canciller los logró encontrar. Una serie de elementos que han generado polémica a nivel internacional. La imagen del país no ha estado tan bien puesta por las dificultades que ha generado el señor Assange. Una serie de información además que ella nos ha dado sobre este inquilino incómodo de la embajada ecuatoriana en Londres. Gracias nuevamente a Paola Vintimilla, gracias a ustedes que nos siguen semana a semana en Enfoques. Les esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.